Una mierda, nene. Vamos. ¿De dónde nace tu pasión por pintar? Es que no lo sé. ¿Sabes por qué no lo sé? Porque yo cuando era pequeña me gustaba mucho dibujar. Entonces la suerte que tenemos nosotros, quizás, no lo sé, es que no teníamos no estaban tantas la tecnología como hay ahora, tanto entretenimiento, tanto descuido, no lo sé, pero a mí me encantaba dibujar. Entonces, claro, es que me gustaba entretenerme y es que me encantaba dibujar y no sé por qué, no sé, dibujaba cuando era cría, porque empecé con el dibujo, no lo sé. Vale, vale. Y pues estos son momentos también, momentos de estudiar, porque a veces creo que hay que estudiar pues, lo que pintáis, que os gusta, porque hacemos eso, ¿no? Estudiamos con el pincel, el color, voy a hacer esto, no lo he hecho antes, voy a poner una... O sea, porque yo por lo menos lo necesito, ¿no? Para no aburrirme, porque si me aburro no pinto. Yo necesito no estar aburrida. Y bueno, estos son cuadros divertidos. Este es un cuadro que, por ejemplo, tú aparte de estar viendo algo y en tu mente querer hacerlo de otra forma, porque yo quiero ver los colores que yo quiero ver, y quiero esa cosa o ese paisaje, yo lo veo de otra forma, lo veo con otros verdes o pongo otros colores que tal. ¿En qué momento decidiste dar el paso para apuntarte al Lord del Chocolate? Pues mira, yo estaba con Cañizares aprendiendo dibujo artístico, que te digo que me gusta mucho, ¿no? Y me gustaba. Y entonces no sé por qué y por dónde me vino que iban a abrir la escuela de Lord de Chocolater y que iba a haber pintura. Y no sé por qué, la verdad es que no tengo ni idea, porque es que nadie me inculcó, ni mis padres, no. Sé que me enteré y me apunté. Y me apunté. El Chocolater era una escola magnífica en l'entrada del parc municipal, que les vistes eren fabuloses, no sols de sort, sinó se veien Santa Maria, el castell i el moviment que havia allí d'ocells, era pues, una natura meravellosa per a pintar. La paleta de color eren els colors primaris, perquè això era la fórmula que en els colors primaris havia que mesclar i mos ho passàvem bomba. Lola Soler era una personeta meravellosa que els anys que estiguérem en el Chocolater pues, disfrutàrem igual allí que també quan anàvem a pintar al camp en els mestres de l'Hort de Chocolater. Yo siempre he dicho que he tenido la suerte de estudiar en la escuela de pintura más bonita del mundo, porque es una escuela que no tiene ni puertas ni ventanas y tiene el cielo como techo. Y eso es maravilloso, porque era la enseñanza, bueno, es, menos mal que se volvió a abrir, se volvió a reabrir, y ahora está abierta y está viva y con ganas de recibir a gente para seguir aprendiendo. Pero que yo siempre digo que el Lord del Chocolate, el lugar al aire libre, en ese huerto de palmeras, que es patrimonio de la humanidad, pues que es como se estudiaba en la antigua Grecia, en los jardines, al aire libre, que es donde se entienden mejor las cosas. Y la luz, ves el cambio de la luz, estudias las formas, todos los contrastes de color varían según la hora y eso pues los alumnos allí lo entienden mucho mejor. Y la verdad es que cuando yo me encuentro con alumnos que han pasado por la escuela, me recuerdan los momentos tan difíciles, o sea, tan felices, perdón, no difíciles, felices, que les han hecho comprender y analizar el arte y relacionarlo con la vida. Porque a mí, por ejemplo, yo que me encargo de los más pequeños, a mí siempre me gusta hablarles de muchas cosas y relacionarlas con el arte. Por ejemplo, me gusta hablarles del teatro, de la música, de la filosofía, de los objetos,
de las emociones. Considero que eso es muy importante a la hora de vivir también, porque yo reconozco que gracias a esa vida dual que tengo de arte, cuando la vida real no me interesa, me paso la mía, que me reconforta y me espera. Y todo eso y más es el Hort del Chocolater. Te podría contar muchísimas anécdotas que se han podido resolver con niños difíciles y que gracias a la escuela, a pintar, pues han encontrado su lugar y les ha ayudado en su vida personal. Y bueno, ya te digo que no terminaríamos nunca, pero en esencia es eso, la escuela es un paraíso. Bueno, yo he sido alumna del Hort del Chocolater, pero no conocí a Lola en el Hort del Chocolater. Yo creo que, por lo que escuché, ella se formó un poquito allí y estuvo varios años, pero realmente yo el único año que estuve allí no coincidí con ella. Y si coincidí, como éramos tantas personas, no nos presentamos. ¿Cómo podrías explicar tu trayectoria artística? Els començaments de Lola Soler sigui allà per l'any 74 i 75 en el grup d'ells i me'n recorde de que la pedagogia de l'Hort del Xocolater era fabulosa. Estàvem encantats d'estar en un hort meravellós pintant a l'óleo. Era fascinant. Bueno, yo conocí a Lola pues hará 5 años, solo hace 5 años, porque empezamos a hacer la exposición de Flores Solidarias el primer año. No sé si es que ella vino a ver la exposición y entonces le dije, vente el año que viene para exponer en la sala de enfrente, en el casino, y ya seguro que expuso el tercer año de Flores Solidarias. Con este va a ser el tercer año que expone y nada, súper contentos. La pintura de Lola te transmite la riqueza cultural, nuestra luz, es muy de aquí, es muy especial, tiene una atmósfera muy bonita. Siempre he admirado mucho su obra porque pienso que tiene una plasticidad y un color muy auténtico. Yo conocí a Lola en la Asociación de Bellas Artes. Coincidimos así de vista, no tuvimos un trato muy directo, pero yo la conocía eso de estar pues, en la asociación, en alguna reunión que se hizo, la junta. Recuerdo de verla en la reunión y de comentar. Y la recuerdo eso, de primera impresión, una persona que decía las cosas muy claras, que era muy clara con su opinión. Y luego la conocí más en profundidad porque nos juntó Vicente Belmonte, en el grupo SPAR, y entonces ahí fuimos compañeras y ahí es donde ya empezamos a tener mayor contacto, bueno, eso la conocí. ¿Cómo podrías explicar tu trayectoria artística? Yo no podría explicar nada. Creo que se explican con los cuadros. Creo que la obra es la mejor que puede hablar, ¿no? ¿Qué voy a decir yo de mí? Como siempre he pintado lo que he sentido, porque sí que es verdad que, como dijo aquel, el motivo es una excusa, porque realmente los artistas de verdad lo que hacen es soltar sus sentimientos y plasmarlos, alegría, tristeza, y eso está muy bien, ¿no? Porque como cada persona somos distintas, creo que cada persona debe de decir y hablar de una forma distinta. ¿Cómo han influido los temas, el color y la técnica en tu vida vital? Los temas siempre han sido cosas que las he pensado, porque cuando te pones a pintar, cuando siempre he pintado seriamente, claro, ¿qué pinto? Y nunca me he dejado llevar por qué pintaban los demás, cosa que no me importa, menos mal, porque tú tienes, como digo, ser tú mismo, tú misma. Entonces, no sé, yo siempre he pensado, ¿qué voy a pintar? O he visto algo que me ha gustado. Por ejemplo, en los temas de las aparadoras, como en otras ocasiones,
cuando he terminado de hacer o de pintar X cosas y tienes, bueno, y pienso, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Como no imitas a nadie, como no sigues el camino de nadie, ¿qué voy a hacer? Porque también quise hacer cosas que no hagan los demás, porque entonces ¿para qué quiero hacerlas? Entonces me acuerdo que un día pensé, uy, pero si pintan, y se ha pintado gente del campo trabajando, incluso hoy en día, donde voy a pintar yo las aparadoras. Digo, aquí nadie ha pintado las aparadoras. Las aparadoras, primero porque conozco el tema, tengo muchas amigas aparadoras, es un tema social, ¿por qué? Porque es un tema también humano. Entonces yo me puse a pensar, y fue por ahí, por ejemplo, cuando empecé a pintar aparadoras, porque no la había pintado nadie, porque primero estaba pensando qué hago, qué es lo que hago, porque intentas no seguir lo que hacen los demás y contar la historia que tú sientes en ese momento. O igual que este del ordenador, que este también, por ejemplo, no es algo que yo haya visto, sino que me he inventado, porque es un sentimiento que uno tiene. Luego estos cuadros me han servido para disfrutar y ser feliz. Otros no, pero me gustan, pero otros no he sido feliz. Estos son divertidos. Este me lo he pasado muy bien, porque algún día, no sé si conocéis este sitio. Ese sitio es el que está al lado, esto forma parte de la valla que da a la casa donde sale la Virgen de Cantó. La Virgen cuando sale de Cantó, algún día ese camino desaparecerá, ¿no? Y yo creo que, en fin, como me gustó, a mí es que las palmeras y el cielo me gustan mucho y les planteé ese homenaje. ¿Te consideras influida por algún pintor o corriente artística? No. Después dicen, pueden decirlo, ay, te pareces, ay, esto, ay. Pero yo no. No, porque nunca he pensado en la obra de fulanito o menganita. Me he puesto a pintar y ya está. Entonces no. Momento de pintar cosas que... Todo lo que pinto son cosas que veo, que he visto y que me emocionan. Algunas, bueno, pues como aquel de allá del mundo, pues me las puedo inventar. No las veo porque no veo eso, pero sí tengo un conocimiento, siento algo y lo plasmo. ¿Perteneces a alguna de esas corrientes? Yo no sé ni a qué pertenezco. Yo no pertenezco a nada. Si algo de lo que hace se parece a alguien, es por casualidad. O porque tiene que ser así, pero es por casualidad. Porque nunca he intentado parecerme a nadie, seguir el camino de nadie. No. Para lo bueno y para lo malo. La pintura de Lola Soler al principi era com més naif, després se feia més oscura i en espais grans. I passaren els anys i tingué una altra fase en la qual ella pintava ja pintura de més llum, més solta i amb més llum. Una confiança ja en el pincell i en el llenç i se li aprecia ben els quadros dels últims anys. Es de una llum extraordinaria. A mí me transmite costumbrismo, o sea, el día a día, los objetos, lo que transmite cada objeto. Para mí eso es la pintura de Lola, aparte de su pincelada suelta, con mucha materia, como aquí, ¿no? Pues una pintura muy matérica y, hombre, hay dominio del color, de las texturas. Eso es lo que más me llama la atención. Pues la pintura de Lola lo que a mí me transmite es mucho del momento presente. Creo que es una pintora, pues eso, como impresionista, expresionista, que es su pintura, es muy del presente, de lo cotidiano, del día a día, de las pequeñas cosas, que creo que al final también la definen como persona. Es una persona que valora
eso, los pequeños detalles, ¿no? Y como que las pequeñas cosas también nos definen al final mucho más que a lo mejor cuando estamos esperando grandes momentos, ¿no? Son los pequeños momentos, ¿no? Los que vamos, de alguna manera definen tanto eso, las personas como las situaciones. Entonces yo la veo una pintora muy del momento, del presente y también me gusta mucho el trazo, que esto ya lo comenté, el tema del contraste que ella tiene en la pintura. Me gusta mucho porque resalta mucho la luz. ¿Tienes algún pudor en dibujar cierta cosa o te negarías a pintar algo? Pudor. No tengo pudor porque yo pinto siempre lo que yo quiero pintar. Siempre he pintado lo que yo quiero decir. A ver, a veces me he adelantado, lo que pasa es que nadie se da cuenta. Yo hubo un tiempo también, hace años. Es que a veces, supongo que los artistas tienen la necesidad de pintar una cosa y hacer muchas obras. Yo, por ejemplo, hay veces que solamente he hecho una obra de algo que quiero decir y ya está, porque ya he dicho lo que quería decir. ¿Para qué voy a hacer más cuadros diciendo lo mismo? Si me apetece lo hago y si no, no me apetece no lo hago. Hace ya años que, por ejemplo, pinté en este caso, que sabemos todos, que hace años los primeros que empezaron a buscar en la basura, que nos sorprendió, fueron los romanos, los gitanos romanos en este caso. Y después ya, con los años, ya puedes ver hasta españoles que lo hacen. Pero hace muchos años nos sorprendía a todos y a mí también. Y recuerdo haber pintado un cuadro con una mujer que se ve perfectamente abriendo el esto de la basura, porque me sorprendió, ¿no? Después ya es una cosa que se ha hecho más normal, ¿no? Pero a lo mejor hace 15 o 20 años no era tan normal. Me sorprendió. Desde hace muchos años, de parte pues de series. Un momento dado que me apeteció hacer varias series de palmeras, como también me apeteció un día pensar, nadie ha pintado las aparadoras y yo me gusta y me puse a pintar aparadoras, ese es otro momento. ¿Qué opinas del ambiente artístico aquí en Elche? Hay gente buena en Elche. También hay gente que no, pero hay gente buena en Elche. L'ambient artístic d'Elx, com a artistes n'hi ha molts i molt bons, moltes escoles fabuloses. El que ens falta és més apoyo quizás de l'Ajuntament, sobretot, d'aquests espais que tenim que estigueren més oberts per a fer més coses, perquè és lamentable tindre anys els centres municipals d'exposicions i el Museu Art Contemporani tancat. És molt lamentable. En general, bueno, creo que estamos un poco, los artistas, estamos un poco dispersos, ¿no? No sé si es porque Elche ya es una ciudad grande, la Universidad de Bellas Artes de Elche ya lleva muchos años, y bueno, las nuevas generaciones los veo más unidos, los de media generación los veo más dispersos y los que ya son como más consagrados, más mayores, pues quizás están más unidos. Creo que la generación de mi edad está un poco dispersa. Pues el ambiente artístico en Elche, no sé cómo será en otras partes, en realidad es cierto, solo puedo hablar de la sensación que tengo aquí, de lo que se respira. Y bueno, creo que hay mucho arte, eso sí, hay mucho arte en muchos ámbitos, con mucho nivel, gente con mucha calidad. Creativa y expresiva, luego como el valor que se le da, creo que bueno, que el tema artístico siempre está un poquito como más dejado de la mano, por así decirlo, un poquito quizás abandonado, creo que se le podría dar mucho más protagonismo, se le podrían dar espacios también más participativos dentro de la ciudad pero creo que sí que hay grupos de gente que gracias a esa gente el arte, o sea, a nivel pictórico se sigue
se sigue moviendo en Elche y sigue existiendo y permanece gracias, yo creo que eso, a esa gente y el amor por el arte. ¿Sientes que se te reconoce como artista en tu ciudad? Pues no lo sé, tampoco me importa. Es que no me importa nada. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Hoy inauguramos una exposición de una socia de ABAE, nuestra apreciada Lola Soler. Lola Soler es autodidacta y pintora que, como muchos de su generación, aprendió en el orden chocolatero. Tras numerosas exposiciones y premios, hoy nos ofrece una variada muestra de toda su obra, para deleite de todos los presentes. ¿Qué opinas sobre el ego de los artistas? ¿O crees que es necesario para prosperar en el mundo del arte? A mí es que no me gusta el ego. No me gusta el ego en ninguna de las facetas. Ni seas artista, ni seas médico, ni seas trabajador, ni seas campesino. Creo que el ego más bien te puede cegar. Pero también puedo estar equivocada. A mí el ego no me gusta. ¿Cómo te defines en pocas palabras? Uf. Lola és llum. Es alegría, Lola es una gran artista y me parece una mujer muy buena. carácter femenino, Lola és alegria i color. En pocas palabras, pues honestidad, esa sobre todo. espontaneidad, I té la mentalitat molt jove. Els anys pareix que no passen per ells, però és una persona culta i encantadora. Una persona muy auténtica. sonrisa, amabilidad. La aura que la rodea, ¿no? Cómo la gente la quiere. Eso pues también se puede llegar. Comprensiva, también muy comprensiva con su entorno, con la gente, aunque sea diferente a ella, tiene una capacidad de salir, por así decirlo, del personaje, ¿no?, que nos creamos y ver a través de la otra persona. Creo que es una persona que se esfuerza eso, por ver a la gente desde el punto de vista de esas personas, no solo del suyo propio. Entonces, pues, comprensiva. Y sobre todo es una mujer tremendamente educada y tiene salero. No sé si corre por su pena sangre andaluza, pero lo parece. Honesta y bueno, había algo que ella comentó de sí misma que yo también lo veo, que es pues sí que tiene esa parte de un mundo interior como muy rico, entonces digamos que es una persona muy nutrida, culta, inteligente, que tiene eso, iba a decir fantasiosa, pero tampoco es fantasiosa, pero sí que tiene positivismo, positiva, sí. Yo soy un desastre, soy muy trasto, no sé, yo no me puedo definir. Sé que me puedo definir, o sea, me podría decir, me considero una mujer libre pensadora, porque siempre he pensado lo que me da la gana y he intentado hacer lo que me da la gana. Muchas veces he tenido razón y otras veces me habré equivocado, como todo el mundo, pero me gusta ser libre, que no me dominen. No me gusta ser esclava de nada ni de nadie. Esta es la última pregunta y la más importante. Es delicada, pero por favor, concédemela. Todos nos va a llegar el momento de su fin. Pero, ¿qué mensaje te gustaría dejar para la prosperidad? Empatía, mucha empatía. Deberíamos de pensar que el otro eres tú, que tú puedes ser el otro. Aprender, ser cada vez más inteligente.
intentar que no te engañen, cosa que es muy difícil, para la posteridad. Les deseo mucha suerte y que lo que no quieras para ti no se lo des a nadie. Y la libertad está en que tú puedes hacer lo que quieras, pero no imponerle a nadie lo que no quiera. Entonces esto es muy difícil. Estamos en un momento de la civilización un poquito clave. Quizás ya lo hemos pasado y no nos acordamos. Pero yo os deseo felicidad. A ver si la podéis conseguir. Muchas gracias y ya hemos terminado. Gracias a ti. A ver si la podéis conseguir. Per a mi Lola m'ha portat sempre que està ahí quan fa falta, que li agrada jugar als demés en el món de l'art i que li agrada fer coses i sempre està en projectes i tramant coses interessants dintre de l'art, dintre de la pintura. En els col·legis, en els murals que hem fet en llocs, i que ella és capaç de qualsevol projecte que li demanes col·laborar, està ahí la primera. Su entereza, ¿no? A pesar de las dificultades que le ha planteado la vida, primero con el fallecimiento de su marido y después con su enfermedad, pues creo que a pesar de esos golpes duros que le ha dado la vida, ella ha seguido ahí sonriendo, dando ánimo siempre, y eso, pues, entereza. Muchas gracias. Sí, una muy importante es que, bueno, yo compartí mis situaciones amorosas, por así decirlo, con ella y fue una gran consejera, aparte de compartir su experiencia de vida conmigo, lo que ella había vivido, siempre me ha transmitido mucho el quiérete y respétate y pues eso, sí, el amor hacia uno mismo, lo importante que es.